Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor en esta mañana por su palabra, amén. Hoy vamos a tocar un tema interesante, ¿verdad? Un tema que definitivamente es necesario que nosotros tengamos en cuenta para disfrutar, ¿verdad? Con una visión más clara de esa bendición que el Señor ha tenido para nosotros en relación a todo lo que Él nos da, porque todo lo que nosotros tenemos es porque Dios así lo ha permitido. Sí se me escucha bien hasta allá, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy el tema lo he titulado Las riquezas desde una visión cristiana. Las riquezas desde una visión cristiana. Y la palabra riqueza es una palabra bíblica. Primero que todo quiero resaltar esto, que la palabra riqueza es bíblica. Y el objetivo de esta enseñanza radica en analizar cuál es el manejo que como creyentes en Dios debemos darle a las cosas materiales que tenemos. Desafortunadamente en la actualidad hay muchas personas que no saben cómo ejecutar mayordomía en cuanto a lo que el Señor les ha dado, y en esta mañana el Señor nos quiere hablar para que cada día nos concienticemos de, primero que todo, que lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios, ¿verdad? Y segundo, que lo que tenemos no debería ser puesto en primer lugar, sino que solamente es un recurso básico para nuestras necesidades diarias. Sin embargo, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial es Dios quien está allá arriba en los cielos, y como primera medida, Él es el Señor de nuestras vidas. Amén. La palabra nos enseña en Primera de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 12. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 12. David oraba, y en este versículo David le decía al Señor: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Ahora, también dice la palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, en el verso 18. Deuteronomio, capítulo 8, en el verso 18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y también dice la Biblia en el libro de Ageo, capítulo 2, verso 8. Dios dice: mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Estos versículos que nosotros acabamos de mencionar, estos versículos que acabamos de analizar, definitivamente confirman de que en sí las riquezas no son malas. De hecho, Ageo dice que Dios es el dueño de la riqueza, Dios es el dueño de la plata, del oro. Dice la Biblia también que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Amén. Pero si las riquezas no son malas, ¿por qué se convierte en la perdición para muchas personas? Porque hay personas que ponen su mirada en la riqueza, y peor, su confianza en las riquezas. Y confían tanto en las riquezas que mucha gente puede incluso llegar a decir que ese es su Dios y que no existe Jehová porque su Dios es la riqueza, como alguien me dijo en algún momento. Sin embargo, la Biblia nos da una visión y una perspectiva para el caso de las personas que hemos creído en el Señor. Para todos los creyentes, Dios nos ha dado una gran promesa. Entonces, aquí, mis hermanos, ¿de qué se trata esta promesa que el Señor nos presenta y que nos lleva a recordar en esta mañana acerca de la bendición que el Señor nos ha dado? Porque ya nosotros, dice la Biblia, que hemos sido bendecidos. En Mateo capítulo 6, en el versículo 19, el Señor estaba enseñando, y en Mateo 6, 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este versículo, lo que el Señor Jesús decía, le enseñaba en ese momento a todos sus discípulos, es que la tierra no es el destino del creyente. Esta tierra no es nuestro destino, mis hermanos. Entonces el Señor decía: pero ¿por qué se afanan
en cultivar riquezas o cultivar tesoros en la tierra. Igual aquí en la tierra hay ladrones, y los ladrones pues lo que van a hacer es a robar y a hurtar lo que ustedes tienen. Pero hagan tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, ¿verdad? Donde no va a haber polilla, donde nada es corrupto, donde nada es corrompible. Entonces la tierra no será el destino del creyente. Eso es algo que nosotros debemos debemos prestarle atención, porque nosotros estamos en esta tierra de paso, somos peregrinos, como dice la Biblia. Entonces, ¿qué necesidad tienes de invertir toda tu riqueza en un lugar que no habitarás? Nosotros en este momento estamos en la tierra, pero ¿por qué la gente le pone tanto énfasis en las cosas materiales? Por eso, por algo la Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Estas cosas que se les llama añadidura son cosas que ya hacen parte de un segundo plano. Pero lo más importante, según la palabra, es el reino de Dios y su justicia. Definitivamente, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando ya una persona se convierte en un creyente delante de Dios, va a gozar de unas bendiciones espirituales, que esas bendiciones proceden de lo alto, pero no pertenecen para nada a lo terrenal. Filipenses capítulo 3, en el versículo 20, la Biblia dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Usted puede habitar un país en este momento, usted puede estar en esta tierra, pero usted no pertenece a esta tierra. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Al reino de los cielos, amén. Todos nosotros sabemos que el día que muramos definitivamente no nos vamos a llevar absolutamente nada, y eso es bíblico. Eso es bíblico, y eso todos nosotros también lo sabemos por la naturaleza, porque la naturaleza misma también nos lo enseña, ¿verdad? Pero es claro lo que también dice la palabra en Filipenses 3:20, que todo aquel que conoce del Señor tiene una gran promesa, y es que su ciudadanía es la celestial. Es una patria celestial, su ciudadanía está en el reino de los cielos. Aunque usted se encuentre en esta tierra en este momento, quiero decirle que si usted ha nacido de nuevo, goza de una gran promesa, y es que te espera una morada celestial, ¿verdad? Hay algo que a mí me gusta mucho, un pasaje que está en la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, que habla acerca de esas promesas que el Señor le ha dado a todos sus hijos, y que hubo personas que hicieron parte de esa lista de ejemplos de la fe. Y en Hebreos capítulo 11, en el versículo del 8 al 10, dice la Biblia: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay algo muy diferente aquí, y es que la ciudad que tiene fundamentos, dice la Biblia que tiene un arquitecto y un constructor. ¿Y quién es ese constructor? Es Dios, nuestro Padre Celestial. Y dice la Biblia también que esa ciudad era una ciudad que ellos esperaban conocer. Ellos esperaban conocer, y ellos recibieron la promesa y siempre creyeron a esa promesa. Como nosotros, así también debemos creer esa promesa. Dice la Biblia que un día ellos murieron. A Abraham se le prometió, a Sara también se le prometió esa patria celestial, y un día ellos murieron. Y dice la Biblia en el versículo 13: y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Dios les hizo una promesa, esa promesa era una patria celestial, pero dice la Biblia que ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora, la pregunta sería: si tú eres extranjero, si tú eres un peregrino sobre la tierra, ¿por qué de pronto enfatizarse mucho o darle mucha relevancia en hacer planes, en cosas materiales sobre un lugar donde tú no vas a estar?
porque estamos en esta tierra, ok, estamos de paso, está muy bien, estamos de paso, pero no es nuestro destino, mis hermanos. No es nuestro destino. Nuestro destino no es el terrenal, nuestro destino es el celestial. Nuestro destino es el celestial, amén. Entonces dice la Biblia que todas estas personas, por ejemplo, Abraham, considerado según la palabra como el padre de la fe, él recibió la promesa, pero ojo, así como Isaac y Jacob eran coherederos de la promesa, nosotros también. Porque ya nosotros, dice la Biblia, que hemos sido injertados en el olivo, y dice la Biblia que esa promesa también que Dios le dio a Abraham, también nos alcanza a nosotros, que somos del pueblo gentil de la iglesia de Cristo, amén. Entonces es importante que seamos conscientes de que la bendición que nosotros tenemos es una bendición eterna, no es una bendición terrenal, no es algo que pertenezca a la tierra, porque las cosas que pertenecen a la tierra tienen un límite, tienen un tiempo, pero las cosas que pertenecen al reino de Dios son parte de la eternidad, o sea, para siempre. Eso quiere decir que las bendiciones del Señor son eternas. Y definitivamente nosotros, aún estando en esta tierra, en este planeta, ya hemos sido bendecidos con una bendición espiritual que es la salvación, que es la justificación, la santificación. ¿Qué puede ser más valioso que eso? ¿Qué puede ser más valioso que el hecho de que el Señor te haya redimido con su preciosa sangre, que te haya rescatado? Porque con toda la plata que tengamos en esta tierra no podemos comprar la salvación. En estos días estaba viendo un documental en National Geographic o History, no recuerdo muy bien, y estaban presentando la coronación de la reina Isabel cuando ella era más joven, cuando estaba joven, perdón, y todo el protocolo y la etiqueta que hizo parte de ese certamen, de esa coronación, y todo era mínimamente seleccionado para ese gran día. Esos carruajes hermosos, la selección de las comidas, todas las personas que participaron en ese desfile, la cantidad de dinero, riquezas invertidas en un solo evento. Y yo me ponía a pensar, y era algo que yo le comentaba a mi esposa, le decía, oye, tremendo, porque muchas personas que quizás tienen tantas posesiones, pero el día que esa persona muera, va a ser igual que las demás personas que van a ir a un destino, que puede ser un destino con Cristo o sin Cristo. Y la Biblia enseña que aquel que esté sin Cristo va al infierno. Y la Biblia dice que aquel que muera en Cristo va al reino de los cielos. Amén. Entonces, ni siquiera la monarquía, el hecho de que hayas tenido parte en la nobleza, de pertenecer a una familia de la realeza o una posición social aquí en esta tierra, eso no te va a garantizar absolutamente nada en relación a lo espiritual, en relación a la salvación. Igual si una persona tiene dinero, pero si acepta a Cristo y lo reconoce, es salva, ¿verdad? Pero si una persona tiene posesiones, tiene riqueza y tiene amor y fe en esa riqueza, la confianza puesta en la riqueza, definitivamente no va a ser salva. Va a una eternidad sin Cristo. Amén, mis hermanos. Ahora, mire que es importante también que en el libro de Juan, capítulo 14, los discípulos se acercan al Señor Jesús y hablaban acerca del camino. Y en ese momento el Señor les da una enseñanza en Juan capítulo 14, verso 2. Y Jesús les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Es posible que usted arregle su casa o que usted vea mansiones y se asombre de esas mansiones? Y muy lindas las mansiones, quizás de los políticos, de las personas que tienen mucho poder adquisitivo, pero no hay nada que se compare con las mansiones celestiales, mis hermanos. Yo creo que quizás nosotros alcanzamos a imaginarnos algo, pero yo creo que totalmente superadas las expectativas cuando estemos allá arriba en la presencia del Señor. Dice la Biblia que Jesús les decía, miren, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que las moradas ya existen, pero Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. O sea que Él selecciona cuál va a ser la morada en la que cada uno de nosotros va a habitar allá arriba, en el reino de los cielos. Y dice la Biblia, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta explicación que el Señor Jesús les daba a ellos era acompañada de una promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que Él volvería. Y Él decía, yo voy a preparar morada, pero yo voy a volver para llevármelos a ustedes conmigo a esas moradas. Entonces, si el Señor viene hoy, si el Señor nos busca, nos lleva a su presencia el día de hoy, ¿a quién le dejamos entonces lo que dejamos en la tierra? Otras personas van a disfrutar de eso, pero cuando esas personas mueran, también otras personas y así sucesivamente, pero definitivamente en la tierra nada se va a disfrutar de manera eterna. Hay muchas personas que hacen mucho alarde de lo que tienen, de las posesiones, pero las potencias, en cuanto a los países, hay muchos países que son considerados como potencia mundial, pero así como el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando los discípulos le mostraban la maravilla del templo, Jesús les decía, les garantizo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Ya? Igual, nosotros en este momento vemos un Dubái que se levanta como la Torre de Babel, pero les digo que así también se va a derrumbar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay muchos destinos y hay muchos países, muchos gobiernos que creen que son lo más superior. Son semejantes a la Torre de Babel, que decían que cuya cúspide llegaría al cielo, pero en algún momento entró la confusión y no pudo prosperar ese proyecto, porque es que el hombre que no está en Cristo no prosperará. Definitivamente es eso, mis hermanos, aunque tenga toda la riqueza del mundo. Vemos también el ejemplo del imperio babilónico, Nabucodonosor, que era un rey altivo, arrogante, y dice la Biblia que él decía que todos los pueblos tenían que postrarse delante de él. Babilonia era la potencia de la época en ese momento, pero la Biblia dice que a él le vino una locura y que comía monte como los animales del campo, y todo esto Dios lo permitió para que Dios en su soberanía le enseñara al pueblo quién era Jehová. No hay nadie definitivamente que pueda superar la majestad de nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos presenta una visión tan grande y mayor que no está limitada a cosas terrenales. La visión que nos presenta la palabra de Dios va mucho más allá de lo terrenal. Va mucho más allá de que tú tengas una casa, de que tú tengas un terreno. Va mucho más allá. Dios te presenta cosas muchísimo mejores. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 3 dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Fíjate que siempre la palabra apunta a lo celestial, no apunta a lo terrenal. De hecho, la Biblia dice, en Pedro habla de que la tierra va a ser consumida. Todo va a ser pasado por el fuego. Y entonces, ¿de qué sirve que una persona confíe en sus riquezas si el día que muera no se va a llevar absolutamente nada? La Biblia nos muestra una referencia de una situación que no es positiva cuando una persona tiene a las riquezas como a su Dios o Señor. Porque así pasa, hay muchas personas que han confiado en la riqueza, que quizás son personas que en la sociedad son prominentes, son influyentes, pero el día que les toque encontrarse cara a cara con el Señor Jesucristo, ¿con qué cara van a salir? ¿A dónde mirarán? ¿Dónde si no van a encontrar sus riquezas? No hay nada ni nadie que pueda salvar el alma de una persona sino nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hablando de la parábola del sembrador, ustedes saben que la semilla es esparcida, pero hay diferentes terrenos, y cuando el campesino, ¿verdad?, va a sembrar, tiene ese campesino esa semilla, cuando la riega, esa semilla, si cae en buena tierra, va a germinar, va a dar buen fruto. Hay una semilla que parece que va a germinar, pero desafortunadamente muere porque no cae en buena tierra. Y así pasa también, como dice la parábola del sembrador en Mateo 13, versículo 22. Jesús, explicando la parábola, dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra
Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa. O sea, las riquezas ahogaron la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que prestan más atención a las riquezas que a la palabra. Hay muchas personas que se enfocan mucho en sus deleites, en sus posesiones, y dedican toda su vida a sus posesiones, y al Señor lo dejan en un segundo plano. Y no es así, porque dice la Biblia que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y eso implica poner a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Entonces, aquí pues, es posible que ellos hayan escuchado la palabra, pero nunca les resplandeció la luz del Evangelio, porque prefirieron más las riquezas que a Dios. El apóstol Pablo hace un paralelo también entre lo que es la riqueza espiritual que procede de Dios y poner la mirada en el dinero como confianza. Entonces hay un paralelo entre el hombre que verdaderamente tiene una riqueza espiritual, pero aquel hombre que no es rico espiritualmente, que si de pronto tiene dinero, pero lo único que tiene es plata, pero no tiene vida espiritual, no tiene a Cristo, no tiene salvación. Y en Primera de Timoteo capítulo 6, voy a leerlo en el versículo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6, y voy a leerlo hasta el versículo 10. Dice la Biblia: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Por eso Pablo dice gran ganancia, pero ganancia espiritualmente hablando. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una persona que es piadosa es una persona que es rica, que tiene una verdadera riqueza. Una persona piadosa es una persona rica espiritualmente hablando. Dice la Biblia, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El día que usted muera, usted no se lleva absolutamente nada, ni siquiera el cajón donde usted lo meta. Amén. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Démosle gracias al Señor, mis hermanos, porque tenemos sustento y tenemos abrigo. Y Pablo dice, hombre, contentémonos con esto. Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Imagínense, por eso es que el Señor dice a través del apóstol Pablo que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos, mis hermanos. Debemos estar felices con lo que tenemos. Es más, yo quisiera aprovechar, mis hermanos, y decirle que nosotros debemos regocijarnos en la unidad del pueblo de Cristo, que podamos compartir. Ese era un principio que tenía la iglesia primitiva, que todas las cosas la tenían en común, que se regalaban unos a otros, ¿verdad? Compartían. Eso es importante y esa es una costumbre que el pueblo de Dios no debe perder. Porque a eso es lo que el Señor nos ha llamado verdaderamente. Hay personas, perdonen que les diga esto, yo sé que cada persona tiene sus gustos, pero para aquellas personas que cambian los muebles cada 3 meses, un ejemplo, hay personas que se meten en unas excentricidades y esto es algo que debemos meditar, si en el corazón de las personas hay vanidad, porque realmente la vanidad es algo que no pertenece a un fruto de una persona que haya nacido de nuevo. Ahora bien, la Biblia dice
en Lucas capítulo 16, verso 13, que ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso está en Lucas 16, 13. Y vemos a través de la palabra que poner la confianza o el amor en el dinero o en la riqueza fue uno de los principales problemas que tenían en esa época también los ricos para seguir a Cristo. Y eso también sucede en la actualidad. ¿Por qué las personas han sido motivadas en ejercer el narcotráfico? ¿Por qué las personas en la actualidad también van a otros países llevando droga o cometiendo negocios ilícitos? ¿Por qué? Porque quieren plata. Quieren plata. Y en un programa que yo me veía de Alerta Aeropuerto, una persona que fue puesta bajo prisión por este delito decía, lo que pasa es que yo serví de, ¿cómo es que se llama?, de mula, y pues se me dieron las cosas, no me descubrieron y gané buena plata en ese negocio ilícito, y quise nuevamente volver a hacer el mismo delito, pero esta vez me cogieron preso, ya yo no lo vuelvo a hacer más, decía esa persona. Porque la gente, como dice el dicho, entre más tiene, más quiere, más necesita de lo material, pero son las personas que no tienen a Cristo, porque la Biblia nos enseña que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, mis hermanos. Lo tenemos todo. Hay una palabra que está, y lo voy a leer aquí en el libro de Lucas, ahí mismo en Lucas capítulo 18, en el versículo 18. Vamos a analizar este pasaje que me parece importante. Es un hecho histórico que sirve de ejemplo para aquellas personas que tienen el amor al dinero. Dice la Biblia en el libro de Lucas 18, en el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Mire, hermano, esta es una situación de una persona que era un principal. Se acerca a Jesús y le dice, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le da una lista de mandamientos que pertenecen al decálogo de Dios y le dice, no matarás, no hurtarás, ¿verdad? Honra a tu padre. Y él le dice, pero es que todo esto yo lo guardo desde mi juventud. O sea, que estamos al frente de una persona, como yo siempre lo he dicho, que moralmente es buena. ¿Verdad? Pero el Señor le dice, el Señor sabía que en el corazón de esa persona había un Dios, y ese Dios era las riquezas. Y él le dijo, bueno, entonces vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Que ese personaje se puso triste. ¿Por qué se puso triste? Porque él decía, ay, ahora me va a tocar dejar todo lo que tengo para poderlo seguir a él. Pues fíjate que ese es el principio que el Señor nos enseña. Que nosotros tenemos que dejar todo lo que tenemos, que tenemos que estar dispuestos a dejar todo lo que tenemos para seguirlo a Él. Eso es lo que nos presenta el Evangelio, mis hermanos. El Señor quiere saber si tú estás dispuesto a dejar todo lo que tienes. Implica todo lo que tú tengas con tal de seguirle a Él. Si en verdad, usted analiza en su corazón, si en verdad estás dispuesto a dejar todo lo que tienes por seguirle a Él, por servirle a Él, mi hermano, definitivamente usted es una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Ahora bien, dice la Biblia
que este joven se puso muy triste, este señor, y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente. No está diciendo que sea imposible, ojo, sino que digo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que tienen riqueza ponen su confianza en las riquezas y no en Dios. Ojo, no estoy diciendo que las riquezas sean malas, y eso no es lo que está diciendo la palabra. Lo que la palabra dice es que aquellas personas que ponen su confianza en la riqueza, su amor en la riqueza, y que ponen a la riqueza como su Dios, definitivamente no pueden ser salvas, definitivamente no pueden heredar el reino de Dios, porque dice la Biblia en el versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿y entonces quién pues podrá ser salvo? Y el Señor les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es que nadie por sí mismo puede salvarse. La salvación viene de Cristo. Y dice: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Los apóstoles dejaron todo por seguir a Cristo, mis hermanos. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando el Señor habla esto a los discípulos, lo que la palabra del Señor nos da a entender, y lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, es que yo tengo que poner a Dios, a mi Padre Celestial, por encima aún que de mi familia. Eso me enseña que en mi vida yo tengo que establecer un orden, prioridades, y ese orden está encabezado por mi Padre Celestial. Es más, la Biblia dice que el que no aborrece a padre, a madre, a hermanos, por seguirme a mí, no es digno de mí. No es digno. La decisión que usted tome de seguir a Cristo va por encima del deseo de tu familia. Porque tu familia te puede decir: te vamos a desechar si tú le entregas tu vida a Cristo. Yo analizaba el video, un testimonio de una judía que es mesiánica. Ella cree en Jesucristo como su Salvador, pero ella nació en una familia muy tradicional, y esta familia no reconocía a Jesucristo como el Señor. Y dice que en este testimonio que ella conoció a Cristo porque la invitaron a una reunión, y ella conoció a Jesucristo, conoció la palabra de Dios. Y dice la Biblia que ella tuvo mucha persecución en su propia casa. Su papá le pegaba, su mamá la insultaba, pero ella puso primero al Dios Todopoderoso antes que a su familia. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a pasar, aún el mismo desprecio de nuestra familia, con tal de ser agradables a Dios. ¿Estás dispuesto, mi hermano? Amén. Entonces dice que actualmente, también se quiere pervertir el evangelio de Cristo con mensajes muertos que no edifican y traen consigo condenación. Por eso es importante procurar que nadie se extravíe de la verdad del evangelio al cual Cristo nos ha llamado. Y es algo que nosotros no solamente estamos viendo en la actualidad, porque en la actualidad muchas personas tratan de hacer comercialización del evangelio. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, que en el libro de Gálatas, capítulo 1, y Pablo aquí en el capítulo 1 del libro de Gálatas exhortaba a la iglesia en Galacia, les exhortaba, y en el capítulo 1, verso 6, les decía: estoy maravillado
de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía no agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Un ministro, vamos a tomar como referencia el apóstol Pablo, tenía como su prioridad presentar a Cristo. La predicación del evangelio se centra en Cristo, no se centra en nada material, mis hermanos. Y Pablo le decía a la iglesia en Galacia: estoy maravillado de que muchos de ustedes se han desviado del verdadero evangelio. Se han desviado del verdadero evangelio. Y la Biblia enseña que una persona que venga a predicarte un evangelio diferente sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Hay muchas personas que están cometiendo anatema porque están predicando un evangelio diferente, un evangelio que está fundamentado en cosas materiales, y con eso debemos tener mucho cuidado. Muchos predicadores te dirán: este año vas a recibir millones y millones de dólares. Sin embargo, el Señor te dice: ¿quieres seguirme? Pues te cuento que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, aunque las zorras tienen guaridas. Lucas capítulo 9, en el versículo 57. Dice la Biblia: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esa es la actitud de muchas personas cuando comienzan a conocer el evangelio. Y esas personas dicen: te voy a seguir, Señor, yo te voy a seguir donde vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, Jesús le estaba diciendo: mira lo que te vas a exponer por seguirme a mí. Mientras que un predicador moderno que te predique el evangelio de la prosperidad te anuncia una cosa totalmente diferente que lo que el Señor Jesucristo anunciaba. Porque hay predicadores que te dicen: este año va a ser el año donde vas a tener 3 casas, donde el Señor te va a dar un empleo donde te ganes 20 millones de pesos. Fundamentan el evangelio en lo material, mientras que Jesús le decía a la gente: no he venido a traer paz, sino división. ¿A qué se refiere entonces el Señor Jesús con eso? Cuando unos conocen de Cristo, otros te rechazan por conocer de Cristo, y vas a pasar persecución, vas a pasar necesidad. Y también el hecho de que el Señor le dijera: mira, tú me quieres seguir, gloria a Dios, pero las zorras tienen guaridas y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Eso quiere decir que va a llegar un momento en que al predicar el evangelio te toque pasar quizás necesidad también. Dice la Biblia: y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ese versículo implica que esa persona quería esperar a que su padre falleciera, o sea, todo el tiempo, todos los años que pasaran hasta que su padre muera, para poder seguir a Cristo. Y el Señor realmente quiere que todos nosotros tomemos una decisión de inmediato cuando Él nos ha llamado a todos. Por eso es que la Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque no todos atienden a ese llamado. ¿Cuántas personas el Señor nos está llamando a través de la predicación del evangelio? Y dicen: no, déjame, yo primero voy a terminar los estudios. Ven el evangelio como algo religioso y dicen: no, no te preocupes, algún día te acompaño. Creen que el evangelio es asistir simplemente a una iglesia y no miran el evangelio como vivir una vida en santidad, una vida en una relación íntima con el Señor.
Y dice la palabra también, el Señor dijo, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los aptos para el reino de Dios? Aquellas personas que ponen al Señor sobre todas las cosas, que no ponen su mirada en la riqueza, sino que han puesto su confianza en el Señor, que están dispuestos a padecer incluso persecución por el reino de Dios, que están dispuestos a dejarlo todo por nuestro Señor. Amén. Ahora bien, la Biblia nos enseña también en Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquella persona que tiene planes, todos nosotros tenemos planes, tenemos proyectos. Y quizás, mi hermano, muchas personas se han dedicado a lo material, a lo material, a lo material. Pero ¿qué pasa si hoy es el último día de tu vida en esta tierra? Dos cosas. Primero, ¿con quién te vas? Y segundo, ¿quiénes son los que van a disfrutar de eso que estás dejando? ¿No es más bien lo que Dios quiere? Si tú eres una persona que tiene posesiones materiales, tú eres una persona que tiene riqueza, entonces, ¿cuál es el manejo que debemos darle a esa riqueza? ¿Cómo es posible que en el pueblo de Dios hayan personas con necesidad y nosotros teniendo no podamos compartir nuestro pan con el hambriento? Isaías 58 hace una crítica tremenda al pueblo de Dios, al pueblo judío, porque la gente se daba golpes de pecho y decían, nosotros ayunamos. Pero yo no sé qué le pasa a Dios, que nosotros vamos a la iglesia y ayunamos y no vemos la respuesta de Dios cuando le clamamos. Oye, si nosotros ayunamos, y entonces Dios les hace un reclamo. Y en el libro de Isaías capítulo 58 dice la Biblia, el Señor le decía a Isaías, clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Porque hay personas que creen, mis hermanos, que por el hecho de que vayan a una iglesia están bien, y vamos a ver que tienen que analizar su corazón porque tienen una prioridad en su vida que no es Dios. Es necesario que nosotros entonces verifiquemos, como Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, si estamos en el verdadero evangelio, si verdaderamente el rey de nuestra vida es Dios. Amén. ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu prioridad, mi hermano? Y dice la Biblia en el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, como dice la Biblia, como si hubiesen hecho tanta justicia. Mira, hay personas que se meten en 40 días de ayuno. Hay personas que tú los ves orando todos los días, pero no hacen justicia. Y el Señor les decía, me buscan cada día, pero aparentan una cosa, pero hacen cosas que son totalmente diferentes. Y dice, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí,
que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces venimos a la iglesia pero no somos justos. Venimos a la iglesia pero no tenemos buenas acciones. O venimos a la iglesia pero hablamos mal del hermano, no ayudamos a las personas. Tenemos posesiones, pero no compartimos con aquella persona que está necesitada y sin embargo nos jactamos porque decimos que somos los que más ayunamos o somos los que más oramos. Y dice la Biblia en el versículo 4: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Porque hay personas que creen que la oración es escuchada, pero realmente no son escuchados. ¿Por qué? Por su pecado. Por su pecado. Porque se deleitan en el pecado y en la injusticia, mis hermanos. Y Dios nos ha llamado para vivir una vida en santidad. El Señor nos ha llamado para que como hermanos nos edifiquemos unos a otros. Para que nos amemos. Amén. Amén. También dice la Biblia que el Señor les reclamaba y les decía: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que inclina su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? Porque todo lo que tenemos ha sido dado por el Señor. Tu empleo, tu negocio, lo que tienes, tus posesiones. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿realmente has puesto tu confianza en las riquezas y te has olvidado del Señor? ¿O has puesto al Señor, tu Dios, en primer lugar? Dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue tentado, fue para ser tentado por Satanás. ¿Con qué se le presentó Satanás? Todo esto te daré. Mateo capítulo 4 está esa cita. Y el diablo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Siempre el mundo, siempre el diablo te va a impulsar para que fijes tu atención en las cosas materiales. Satanás le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4, le dijo: mira todas estas cosas, mira todo esto, todas estas posesiones, todo esto te voy a dar si tú postrado me adorares. Es más, le ofreció comida. Le dijo: entonces di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, siempre enfocando a lo material, a lo material. Porque eso es lo que el mundo te va a ofrecer. Eso es lo que el mundo te va a ofrecer. ¿Cómo era la condición de los profetas que nos presenta la palabra? ¿Cómo era la condición de ellos? Eran personas que eran celosas por la predicación del evangelio, de la sana doctrina. Padecieron necesidad, dificultades, persecución, una condición totalmente diferente a muchos supuestos profetas que nosotros de los cuales somos testigos en esta época, mis hermanos. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora. Mire, es más, la Biblia dice que la iglesia primitiva hacía una labor social y que lo que tenía el hermano era compartido con el que no tenía. Aquella persona no tenía necesidad. ¿Por qué? Porque en sus hermanos siempre había alguien que le tendía la mano. ¿Qué es más satisfactorio para ti? ¿Tener muchas posesiones o ver la sonrisa de una persona que no tenía para comer y Dios te usó para que tú le ayudaras y esa persona sonriera? O sea, ¿qué es más gozoso para ti, mis hermanos? Yo creo que cuando uno nace de nuevo, ya uno se va desprendiendo de las cosas materiales.
Porque les digo una cosa, usted puede tener un empleo y usted es feliz en Cristo Jesús, pero el día que nos toque, por ejemplo, si a mí me toca vender bolis en el mercado, lo haré con gozo y con alegría porque sigo siendo hijo de Dios. Ya lo mayor, lo más difícil ya pasó. ¿Y sabe qué era lo más difícil? La salvación. Pero Cristo pagó un gran precio y ahora soy salvo. Y ahora puede venir lo que sea. Puede venir escasez, hambre, vientos, tormenta, y yo voy a permanecer firme. Yo voy a permanecer firme porque ya el Señor me salvó. El Señor me ha dado una fe. Y si me toca, si caigo materialmente en una situación caótica, Dios es mi consuelo, Dios es mi fortaleza, ¿verdad? No importa el día que tú tengas o el día que tú no tengas, porque Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. No, pero es que tú, si tienes a Dios, ¿por qué estás en esa condición? No, pero es que Dios está conmigo y Dios está allá arriba y está conmigo, y mi Dios no es lo material. Ya, yo no he puesto mi mirada en lo material. O sea, la mirada mía la pongo en el Señor, que es el creador de todas las cosas. Si Él está conmigo, no me falta absolutamente nada y mi ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tengamos que evadir nuestra responsabilidad que tenemos de trabajar, de producir para nuestras familias. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos, es que nosotros debemos tener nuestra prioridad en Dios. En Dios. Amén. Ahora bien, en la iglesia nosotros también nos podemos ayudar unos a otros, pero también vemos el lado de aquellas personas que desafortunadamente solo buscan de Dios por un interés. Pablo siempre le decía a Timoteo, que no trabaje, que no coma. La gente tiene también que trabajar, la gente tiene que suplir para su casa. Incluso, dice la Biblia, hasta las viudas. Imagínense que en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, cuando Pablo habla a Timoteo acerca de los deberes que la congregación tiene que ejercer, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si esa viuda tiene nietos y tiene hijos, dile a los nietos y a los hijos que ellos tienen que ayudar a su mamá. Amén, hermano. Amén. Ahora, esto también es enseñar con responsabilidad. O sea, Pablo era una persona muy centrada. Era una persona muy realista. Y era una persona que decía, oye, sí, estamos llamados para esto, pero tenemos que tener un orden. Y dice en el versículo 5, mas la que en verdad es viuda y que ha quedado sola, que espera en Dios y es diligente en súplica y en oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. O sea, Pablo dice, vamos a darle prioridad a la que en verdad está buscando de Dios, pero la que tú ves ahí faranduleando con el desorden, no. Amén, hermano. Porque se tiene que haber un orden también en la iglesia, ¿verdad? En el pueblo, en la congregación, a nivel local, tiene que existir un orden. Y dice la Biblia, porque si alguno no provee, en el versículo 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cada uno tiene que proveer para su casa. Entonces, entre los objetivos o la manera como el Señor te bendice también materialmente es para que tú cumplas con tus deberes, para que tú cumplas con tus deudas, para que tú seas responsable socialmente hablando. Versículo 9 dice, sea puesta en la lista. Fíjate, ellos como que ellos hacían una lista de las personas que más tenían necesidad.
Así era que estaba organizada la iglesia que pastoreaba Timoteo. Y dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Pablo era muy tajante en ese aspecto, ¿verdad? No menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas. O sea, no admitas en el listado. Viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Tremendo. Bueno, Pablo aquí, me imagino que él pudo evidenciar conductas en la iglesia y vio casos que lo llevó a hablar de esta manera, lo llevó a expresarse de esta manera, porque él decía, oye, no es justo que hay personas que la estamos ayudando pero que no estén mostrando frutos y no estén dando frutos de testimonio. Entonces, está bien, el Señor nos ha llamado para compartir con el hambriento, con aquel que padece necesidad, pero tengamos en cuenta que nuestra prioridad son las personas piadosas. Amén, hermanos. Entonces, eso es un tip que Dios en esta mañana nos da para que tengamos en cuenta a nivel de iglesia local y a nivel de nuestra vida personal también. Mis hermanos, en conclusión, el Señor, la voluntad del Señor es que nosotros cada día busquemos de Él. Y no importa lo que venga, nos permanezcamos firmes en la fe en Cristo Jesús y que no permitamos que la riqueza no opaque nuestra fe ni la búsqueda que nosotros tenemos en el Señor. Amén. Y que lo que tenemos, como dice en el libro de Eclesiastés, no recuerdo ahora mismo la cita, pero Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas. Y pasado después del tiempo, lo volverás a hallar. Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Y si tú das, vas a recibir. Qué chévere sería si usted lo que tiene, dé, mi hermano, comparta. Es más, eso tendría que ser un gozo para nosotros. El dar se tiene que convertir en motivo de alegría, en una pasión, en algo que definitivamente te caracterice como un hijo de Dios. Amén.